¿Cuáles expectativas tienen para el día de hoy? ¿Bajas o altas? Una de las características de la iglesia antigua era que al momento de que la palabra iba a ser predicada, el ambiente era impregnado por una sensación de profunda reverencia y de alta expectativa, porque la iglesia, conociendo la fidelidad de Dios, sabía que iba a romperse una fuente en los cielos y que a través de la palabra de Dios iba a fluir el alimento espiritual tan necesario para fortalecer al débil, para darle de beber al sediento, para levantar al que está caído y para trasladar de las tinieblas a la luz al que estaba muerto. Esas son las altas expectativas que tenía la iglesia, pero no sé qué pasó, hermanos, que en este tiempo, cuando se va a predicar la palabra, muchas veces ya estamos pensando en irnos a casa. Ya queremos ver el reloj para ver cuándo va a terminar la predicación, hermano. Qué diferente la iglesia antigua a la iglesia de hoy. ¿A dónde querríamos ir, hermano? Porque a mí me ha pasado. Al centro, a galerías, al tianguis. ¿Qué es más importante y qué es más provechoso, hermano? Acabo de decirte unas de las razones por las cuales es tan urgente que la palabra sea predicada, porque tenemos una profunda necesidad de la palabra. Pero hay veces que ni siquiera estamos conscientes, hermanos, de esa profunda necesidad que tenemos de la palabra. Y no se trata de un buen predicador, hermanos. No se trata de mucho conocimiento ni de mucha teología. Se trata del poder del Espíritu Santo, hermanos, que abra los corazones y que abra los labios de la persona que va a estar aquí enfrente para predicar. Hoy tenemos fe en la fidelidad de Dios, que va a cumplir su promesa, y Él ha dicho, hermanos, que por medio de la locura de la predicación iba a ser bendecido su pueblo, y que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, hermanos. Aquí afuera hay catedráticos, aquí afuera hay maestros en la universidad que tienen mucho más conocimiento que los predicadores de iglesia bíblica. Pero si nosotros, hermanos, tenemos al Espíritu Santo, no va a haber punto de comparación entre los conocimientos del mundo y el poder, porque Pablo dice: yo les vine a presentar la palabra de Dios, no con persuasión de palabras, de sabiduría humana, sino con poder del Espíritu Santo, con demostración de poder del Espíritu Santo. Y ¿saben qué, hermanos? Dios escoge a los más débiles para llevar a cabo su predicación de su palabra, y de ese modo la gloria se va para el Señor y no para la gente, no para el hombre, hermanos. Vamos a tener esa expectativa de que el Señor nos va a hablar. Me acuerdo de las palabras de Raúl de la Sierra, que decía: estábamos en una fogata en la sierra en la noche y estaban tronando la leña con la lumbre, y decía: lo que no es para la gloria de Dios no sirve, se va a quemar. ¿Sí te acuerdas, hermano? Y yo, en el momento que Raúl lo decía, yo escuchaba cómo se quemaba la leña y decía: sí, es cierto, si no es para la gloria de Dios no sirve, hermanos. Entonces vamos a tener atentos oídos a la palabra de Dios para lo que nos quiere decir, porque Isaías 55 nos dice que su palabra va a hacer lo que Él quiere, hermano, y su palabra va a hacer algo hoy en tu vida, lo necesitas. Y si te distraes, hermano, estás pasando por alto una gran oportunidad. Entonces vamos a predicar primera de Timoteo 3:16, y vamos a leer el texto, hermanos, con ese hálito de reverencia que la palabra de Dios requiere. Y vamos a imitar a la iglesia de los tiempos antiguos, hermanos, en esa profunda reverencia que se tenía en la lectura bíblica. Y vamos a estar leyendo 1 de Timoteo 3:16, y vamos a estar, al momento que leemos, vamos a meditar, hermanos, en lo que estamos leyendo. Dice así la palabra de Dios: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu,
visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cómo entrar en la predicación de este texto tan importante, hermanos? ¿Cómo no sentirse, pues de alguna manera, pequeños ante los misterios de Dios? Vamos a poner en contexto estas palabras para entenderlas mejor, hermanos. Tenemos que echar a andar la memoria de lo que se estuvo predicando en el libro de Timoteo. Y el apóstol Pablo le está enseñando al joven Timoteo, primero advirtiéndole de los falsos maestros. Así comienza Primera de Timoteo. Después le dice su testimonio. Pablo, al joven Timoteo, le dice que él era perseguidor, que él era un blasfemo, pero que Dios lo tuvo por digno y lo puso en el ministerio. Después le empieza a dar una serie de instrucciones, hermanos, sobre la oración, sobre la conducta de las mujeres y el atavío de las mujeres. Le da instrucciones acerca de los ancianos, de los obispos, de los diáconos. Después de este versículo que leemos, también le da instrucciones de las viudas. Y entre tantas instrucciones, Pablo hace una pausa, hermano. Es como cuando tú estás dando una serie de indicaciones a alguien y le dices, pero espérate, todo esto lo estás haciendo por esta razón, ¿sí? Ok, si vamos a hacer esto, vamos a organizar de esta manera, vamos a tratar este asunto de tal y cual manera, pero Timoteo, espérate un poquito, déjame te digo unas palabras. Nosotros, la iglesia, tenemos una gran tarea que llevar a cabo, ¿sí? Somos la iglesia del Dios viviente. Recuerda cuántas religiones, hermano, hay en el mundo, pero solo hay una iglesia que es la iglesia del Dios viviente, y nosotros somos los portadores de la verdad. Nosotros hemos recibido la verdad, nosotros estamos viviendo esa verdad y nosotros la vamos a proclamar. Y esa proclamación de esa verdad, hermano, de esta proclamación depende la eternidad de mucha gente y depende la gloria de Dios. ¿Qué responsabilidad tan grande le ha dado Dios a su iglesia? Dios teniendo ángeles, hermanos, ángeles fuertes, poderosos como Gabriel y como Miguel, que como capitanes hubieran llevado a cabo, hermanos, esta tarea, el Señor decidió escoger a hombres y mujeres débiles como nosotros para llevar a cabo la difusión de la palabra de Dios. Entonces tenemos que recordar, así como Pablo le recordó a Timoteo, que nosotros tenemos una gran tarea y la tenemos en nuestras manos, hermano. Por eso la advertencia de los falsos maestros. Entonces, una ilustración de una película. ¿Vieron El Señor de los Anillos? Cómo Frodo tenía que llevar el anillo a las montañas de Moria y destruir en la lava ese anillo para destruir la maldad. Esa es una alegoría, ¿no? Nosotros, Frodo sabía a lo que iba y por eso se enfrentó a todos los peligros. Nosotros sabemos a lo que vamos. Estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Hemos perdido de vista, hermanos, el objetivo principal. Pues el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, recuerda que nosotros somos portadores de un mensaje tan importante y es un grande misterio. Entonces, estos 7 puntos que grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, que fue justificado en espíritu. ¿Cuántos llevamos? 3. Que fue visto de los ángeles. 4. Predicado a los gentiles. 5. Creído en el mundo. 6. Y recibido arriba en gloria. Tenemos estas 7 declaraciones, 7 cláusulas, 7 puntos que el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo. Por esto estamos aquí. Por esto te estoy dando tantas indicaciones de cómo debes conducir la iglesia. Pero es por esto, Timoteo, no estamos llevando a cabo cosas de hombres. Esto nos supera, esto es glorioso. Y quiero que tú tengas un atisbo, hermano, de la gloria de lo que nosotros estamos haciendo aquí hoy. De la gloria de lo que estuvimos cantando. De la gloria de lo que vamos y predicamos a la calle, hermano. No pierdas de vista que nosotros estamos anclados en una verdad que hoy vamos a explicar aquí.
El título del mensaje es 7 puntos cardinales para la iglesia, ¿sí? 7 puntos cardinales para la iglesia. Y el título es una ilustración. Los 4 puntos cardinales, ¿para qué sirven? Para ubicarnos, ¿sí? Si estamos navegando en el océano, en la inmensidad del océano, y estamos perdidos, podemos ver dónde sale el sol y dónde cae el sol, y podemos ubicar el este y el oeste, y podemos deducir el norte y el sur. Entonces, los 4 puntos cardinales, si estamos perdidos en el bosque y tenemos una brújula, la brújula nos va a llevar al norte, al sur, y vamos a ubicarnos. Si no tenemos estos 4 puntos, vamos a dar vueltas en círculos, nos vamos a perder. Entonces, estos 7 puntos cardinales para la iglesia son para ubicarnos, hermano. ¿Y quién se tiene que ubicar? Bueno, yo estoy seguro que aquí hoy hay mínimo 3 grupos de personas que voy a describir en un momento. Por un lado, aquellos que no profesan la fe cristiana, ¿sí? No sé si tengamos aquí una visita o alguien que esté aquí pero no está decidido por Cristo, no se ha arrepentido, no ha cambiado su mente para darse la vuelta al pecado y al mundo y seguir a Dios. Ellos de alguna manera están confiando, ¿sí?, en el mundo. Y tú me dirás, ¿a qué te refieres, Carlos, con el mundo? Porque muchos, cuando escuchan hablar a los cristianos del mundo, dicen, bueno, pero ellos también están en el mundo. Bueno, de alguna manera sí, en una cuestión de espacio estamos en el mundo, pero una cuestión de mentalidad y de ideología, nosotros no militamos según el mundo, ni nos conducimos según el mundo. Y hay que recordar cómo se conduce el mundo. ¿Qué promueve el mundo? Bueno, el mundo promueve que la plenitud del ser humano se alcanza por medio de las riquezas, de la plata y del oro. Y el ser humano, el mundo te dice, entre más tengas, más vas a valer y más contento vas a estar, ¿sí? ¿Qué más promueve el mundo? El mundo promueve que si tú eres una persona reconocida, que si tienes salud y tienes intelecto y tienes títulos, vas a estar mejor, vas a estar más pleno. ¿Qué más promueve el mundo? El mundo promueve el hedonismo y el placer. Y enseña que tienes que ser un poco egoísta y que tienes que pensar en ti y satisfacerte tú, y de alguna manera vas a encontrarte en amarte a ti mismo. Estas enseñanzas nosotros, la iglesia, las desechamos porque son falsas, hermano. Y para muestra basta un botón. Las personas que han alcanzado mucha riqueza, hay casos en que se han quitado la vida. Porque el dinero no satisface, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay personas que han alcanzado una fama extraordinaria y están tan vacíos que han buscado el sentido de su vida en las drogas y han muerto en una sobredosis, y los encuentran en el baño de un hotel de 5 estrellas, siendo personas famosas y personas ricas con mucho dinero. ¿Y qué decir de los adúlteros? Esas personas que ven que su matrimonio pierde sentido y buscan placer y terminan atados en una red terrible, ¿sí? Entonces, hermanos, el mundo y sus enseñanzas, nosotros rotundamente les damos la vuelta, les damos la espalda, porque nosotros nos movemos por otro punto de vista, que es el bíblico, hermanos. Entonces, aquí, de alguna manera, la mayoría, según veo, profesamos a Cristo y somos cristianos, pero el mundo y sus ideologías han impregnado un poco y se han infiltrado en la iglesia, de tal manera que aún siendo cristianos, queridos hermanos, estamos buscando satisfacción en estas cosas. Aún siendo cristianos, estamos codiciando las riquezas de este mundo. Aún siendo cristianos, andamos buscando los placeres que no sirven de nada, que dejan vacío el corazón humano. Y aquí necesitamos ubicarnos con estos puntos cardinales que
les voy a decir. El otro grupo es los que están dentro de la iglesia, que ya se bautizaron, que si tú les preguntas en la calle, ¿eres católico? No, soy cristiano evangélico. Ok, entonces, ¿cómo viven estas personas que necesitan ubicarse, que necesitan estos puntos? Bueno, viven en la impiedad, aún confesándose cristianos. Se esfuerzan por llegar tal vez un domingo, o tal vez un miércoles, pero no viven una relación con Dios en su día a día. Viven nada más como cualquier persona del mundo, pero vienen a la iglesia. Este tipo de hermanos necesitan estos 7 puntos porque están extraviados y necesitan ubicar el sol de justicia para poder empezar a caminar en una dirección saludable, hermanos. Hay un tercer grupo al que me dirijo, que son los que están perdidos en los deberes cristianos. Estos son hermanos que sirven en el ministerio, tal vez que predican, que cantan, que evangelizan, que tienen actividades dentro de la iglesia, pero cuidado, hermanos, aquí hay un grave peligro que es perderse en el deber cristiano. Y hemos visto pastores tan reconocidos que han estado en conferencias, que han estado trabajando tan fuerte y tan duro, y de pronto vemos una estrepitosa caída. ¿Por qué? Porque estos hermanos perdieron el foco, perdieron de vista los 7 puntos que les voy a predicar. Y les pasó lo que a la querida Marta. ¿Se acuerdan cuando el Señor invitó a Marta y a María? Fue invitado por ellas a la casa. Entonces María se sienta a los pies del Señor y Marta está afanada. Y María le dice: Señor, ¿no tienes cuidado que no me ayuda? ¿Y qué dice el Señor? Ella escogió la mejor parte. Marta, Marta, turbada estás con muchas cosas. Querido hermano, no te turbes con tantas actividades, perdiéndote de lo que deberías estar haciendo de manera primordial, que es sentarte a los pies del Señor, sentarte, abrir la palabra de Dios, leerla lentamente, meditarla, llorar con ella, hermano, hacerla tuya, apropiarte del alimento, del maná espiritual, y luego servir. No lo inviertas, hermano, no sirvas y dejes lo primordial para después, porque hay peligros en esto. La iglesia hoy está conmocionada por la caída de Lawson. Todos estamos asombrados. ¿Cómo pasó? Bueno, hermanos, a veces descuidamos los deberes principales por andar en los deberes secundarios. Y el deber principal de un pastor y de un cristiano y de un creyente en general es siempre apartar tiempo para tener comunión con Dios. Porque la comunión con Dios, hermano, ahuyenta el pecado, saca a la luz el pecado. Pero cuando nosotros cerramos la puerta de la comunión con Dios, podemos estar sirviendo en tantas cosas y no darnos cuenta cómo el pecado va entrando. Por eso decía Spurgeon que una piedra que está detenida, tú la puedes agarrar en un momento, pero cuando empieza a rodar en una pendiente, ¿quién la va a detener? ¿Quién la va a detener, hermano? Por eso es tan importante meditar en la presencia de Dios. A estos 3 grupos vamos a dirigirnos, y bueno, pues vamos a predicar estos puntos cardinales. No quiero ser como esos predicadores que hablan tanto: el evangelio es glorioso, el evangelio es maravilloso, el evangelio es sublime. Pasó 1 hora y ya, se acabó la predicación. Bueno, ¿y cuál era el evangelio? ¿Cuál es el mensaje? Nosotros tenemos un mensaje, y dice el apóstol Pablo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y aquí nos acordamos de la mujer samaritana que le dice al Señor: no tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy profundo. Bueno, de alguna manera, hermanos, las verdades de Dios son inescrutables y están en lo profundo, y nuestra mente a lo mejor no nos alcanza para sacar el agua viva. ¿Quiere decir pues que el evangelio es para personas con un intelecto súper elevado? Por supuesto que no, porque el evangelio es una moneda de 2 caras. Por un lado, ha ocupado la mente de los hombres más inteligentes de toda la historia. Recordemos a San Agustín, uno de mis favoritos, o recordemos a Lutero, o recordemos a Spurgeon, o recordemos al doctor Martin Lloyd-Jones, que son mentes privilegiadas, pero a la vez, yo me acuerdo cuando fuimos a la sierra,
este mismo evangelio, hermanos, se le predicaba a los hermanos tarahumaras, así tal cual, y ellos lo recibían, y ellos tenían vida eterna por el evangelio. Decía un teólogo que es como un cauce de agua, donde puede pasar un animal muy pequeño, puede pasar así, como de puntitas, y donde puede pasar una manada de elefantes y se pueden hundir. O sea, son dos caras de una misma moneda. La gloria del evangelio es su sencillez y a la vez su profundidad. Y dice Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué palabra podemos entender por piedad aquí? Bueno, la palabra piedad hay dos formas de verla en la Escritura. La primera se aplica como un sinónimo de misericordia. Esta palabra griega es eleos en griego, y es la que usa David en el Salmo. Señor, ten piedad de ti. Ten piedad de ti, ten misericordia de mí, conforme a tus piedades. Si la aplicáramos en este texto, querría decir el apóstol, grande es el misterio de la compasión, ¿verdad? Lo cual, pues no tendría sentido, porque aquí nos está hablando Pablo de otra cosa, y podemos interpretar mal todo nuestro texto si vemos piedad con este significado. Ahora, hay otra palabra griega, que ya yendo al original, es eusebia. Eusebia. Esta palabra griega, fíjate hermano, significa devoción de corazón dirigida solamente a Dios. Este término se refiere al temor de Dios, al acto de adoración, a la reverencia y al servicio. Entonces, ¿cuál es este misterio grande? ¿Cuál piedad? Es esta piedad, hermano, eusebia, ¿sí? Que es devoción a Dios, que es una vida de humildad, de servicio, y es un misterio grande. ¿Por qué? Vayamos a ver el testimonio de Pablo. ¿Quién es Pablo? Bueno, un fariseo, un hebreo de hebreos, un fariseo, un hombre celoso de la ley, un perseguidor de la iglesia, que los encarcelaba, que los buscaba, que él sentía que estaba dando servicio a Dios, y de pronto viene una luz del cielo que lo ciega, más fuerte que el sol, y una voz que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Verdad? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, y te voy a enseñar cómo vas a padecer por causa de mi nombre. Tenemos un Pablo religioso, malvado, y de pronto tenemos a un Pablo que se levanta con valentía y empieza a proclamar el evangelio delante de los judíos, y es azotado y es encarcelado y perseguido, y luego el Señor le dice: vete a los gentiles. Y él dio su vida en servicio, en cárceles, en prisiones, en naufragios, y fue al final, dicen los historiadores, decapitado por causa del evangelio. ¿Qué pasó con Pablo? ¿No te parece misterioso eso, hermano? ¿No te parece un cambio muy extraño? ¿Tú crees que cambió de opinión? ¿Tú crees que de pronto alguna filosofía le atrajo en el cristianismo y dijo: bueno, ahora voy a estudiar esto del cristianismo? No, hermano. Hubo un cambio, y ese cambio es el misterio al que aquí se refiere Pablo, que es un misterio grande. ¿Por qué? Porque del corazón del hombre no fluye la piedad. De la voluntad humana, hermanos, no fluye la piedad. Tú ve a los niños, hermano, desde chiquitos, cómo son, cómo les gusta contender, cómo les gusta renegar, cómo les gusta rebelarse contra sus padres, desde que tienen 1 año. Desde que nacen. De un corazón así, ¿cómo va a surgir la piedad? La causa de la voluntad de dar la vida por causa del evangelio no surge del hombre natural, hermano. Por eso es un misterio. ¿Por qué? Porque podemos ver que la creación original es muy diferente a la creación que percibimos hoy. Dios, en Génesis 1 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. El rey Salomón en Eclesiastés 7 también dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre en su estado original, hermano, no es lo que ves hoy.
Muy distinto era el hombre en su estado primitivo, en su estado original. Pero ahora vivimos después de una gran caída, hermano. No nomás nosotros, sino la naturaleza misma. Romanos 8:27 dice, 8:21 dice que la misma creación gime, ¿sí? Y que está esperando la liberación gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, ¿qué podemos entender? Si tú vas a la naturaleza, hermano, si tú vas al cerro y tú ves a una cascabel prendiendo a un conejito, inyectándole el veneno con esos colmillos filosos, y cómo el conejo se pone tieso y luego se lo traga, podrás descubrir la violencia que habita en la naturaleza. O sea, la misma creación, hermanos, es afectada por la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces tú ves a un niño que desde niño se revela, que desde niño muestra síntomas de una naturaleza corrupta, y te das cuenta que de ese corazón no puede fluir la bondad. Te das cuenta que de ese corazón no puede fluir el amor, la misericordia, la paz. Te das cuenta que nada más Dios puso un freno en la mente del ser humano natural, que es la conciencia, y que más o menos la conciencia permite que podamos coexistir, que por la conciencia se han aplicado leyes, y por eso no me puedo levantar yo contra el vecino, asesinarlo y quitarle su carro, porque hay una conciencia natural que Dios en su misericordia dejó como freno, pero esa conciencia natural no tiene la cualidad de hacer a un hombre perfecto. Porque el hombre por naturaleza está desviado, dice Romanos 3, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Entonces, hermanos, cuando vemos esta ley que está en nosotros, tenemos que asimilar que la piedad no va a fluir si no hay una transformación como la de Pablo, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, tenemos que ver la doctrina de la imputación de Adán y Cristo, ¿sí? Así como el pecado entró por un hombre, y así el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa esto? Bueno, Adán es nuestro representante, fue nuestro representante en la antigüedad, y en él caímos todos. Y tú me dirás, bueno, ¿y por qué yo tengo que pagar por los pecados de Adán? Ah, ok, te acepto el argumento, hermano. Si me dices que hoy, hasta hoy, tú no has pecado, si me dices que nunca has tenido un mal pensamiento, está bien, no puedes pagar tú por los pecados de Adán, y no deberías de morir jamás. Que levante la mano quien pueda responder así. ¿Quién está limpio? ¿Quién está libre de pecado? Entonces encontramos que sí, nuestro primer padre cayó, Romanos 5:21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuanto qué? Por cuanto todos pecaron. Pero luego tenemos que voltear a ver más adelante, Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Entiendes esta doctrina, hermano? Déjame te la ilustro con un manto. Yo tengo un manto puesto, ¿sí? Pero el manto está sucio. Está sucio en gran manera. Está sucio a modo de los leprosos que les ponían una tela, y de la tela pululaba la pus amarillenta, ¿sí? Está infectado mi manto, está sucio, y hay unas bodas gloriosas en las que pudiera entrar con un manto limpio, pero mi manto está negro, está con una herida podrida, una llaga que se está infectando. Esa es mi condición original. El Señor tiene un manto totalmente limpio, puro y santo. ¿Qué es la doctrina de la imputación? ¿Qué es esto que les digo de Adán y Cristo? Que Él quita su manto y me lo pone, ¿sí? Y mi manto putrefacto se lo pone Él. Eso es lo que hizo en la expiación, en la cruz del Calvario, y es algo glorioso, que los hijos de Dios están revestidos de ese manto limpio, y el día que entren a las bodas del Cordero, las puertas del cielo se van a abrir de par en par, porque traen puesto el atavío de aquel que es justo, hermanos. Se los voy a ilustrar con una tarjeta de crédito. Empecé a usar una tarjeta de crédito desmedidamente. Estaba en ceros y ahora debo millones, ¿sí? Y voy a ir a prisión y toda mi vida no alcanza para pagar la deuda. Llega el Señor y dice, ok, te voy a quitar tu deuda.
la pone en ceros. Y tú te pones feliz, hermano, porque dices, wow, ya no debo. Pero dice el Señor, no, espérate, todavía no acabo. Te voy a abonar a tu cuenta millones y millones y millones, de tal manera que ya no tienes que preocuparte. Tienes todo lo que necesitas. El Señor te quita la maldad y te abona su justicia. Ahí tenemos la doctrina de la imputación. Porque es grande, hermanos, el misterio de la piedad. Bueno, porque hubo una transformación, hubo un nuevo nacimiento. Hermano, necesitas nacer de nuevo. Profesar una religión no te va a salvar. Venir a la iglesia los domingos no te va a salvar. Ir a predicar no te va a salvar. Hablar de Dios o leer la Biblia no te va a salvar. Necesitas nacer de nuevo. Y si naces de nuevo por el Espíritu de poder, por el Espíritu Santo, ahora sí leer la Biblia, ahora sí venir a la iglesia, ahora sí predicar, ahora sí orar, pero no antes, hermano, no te confundas. Si tú no estás satisfecho con tu vida cristiana y sigues orando y sigues haciendo tantas actividades y no te sientes satisfecho, hermano, déjame decirte que tú eres como Lutero. Lutero estaba encerrado en una grande convicción de pecado y por más que hacía cosas, él no sabía que era salvo, ni tenía esa confianza. Ahora vemos a Wesley. Wesley estaba sirviendo, estaba predicando, estaba enseñando, inclusive no estaba satisfecho todavía, muy inquieto. Wesley se va a predicarle a los moravos y se va con los prisioneros en Estados Unidos, y él estaba queriendo ganar su salvación con tanta cosa, hermanos. Pero de pronto en una tempestad en el mar estaba a punto de hundirse la embarcación, y los moravos estaban serenos y confiados porque sabían que habían creído en el Dios de vivos y de muertos. Pero ¿qué creen? Wesley se aterrorizó cuando tuvo a la muerte de cerca, hermanos, y descubrió que todo lo que había estado tratando de hacer era ganar su salvación. Se fue y se deprimió durante meses, pero regresó fortalecido. Entendió que somos justificados por la fe sin las obras de la ley, hermanos, y eso es glorioso. Eso es glorioso. ¿Cómo puedes ser piadoso haciendo disciplinas espirituales? Espérate, hermano, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. ¿Y cómo voy a nacer de nuevo, Carlos? Bueno, déjate, doy una buena noticia. Este misterio es grande porque se anunció. El profeta Isaías, 760 años antes de Cristo, dijo en Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y he aquí, una virgen concebirá. ¿Qué más dice Isaías? Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, díganme ustedes, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién están anunciando? ¿A quién están anunciando los profetas? ¿A quién anunció Moisés? ¿A quién anunció Dios Jehová en el huerto cuando le dijo, esta te herirá en la cabeza, serpiente? La mujer, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Una serpiente, písale la cola y vive, ¿sí? Córtale la cola y vive, pero córtale la cabeza, hermano, y la eliminas, ¿sí? ¿Cómo? ¿Por qué la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza a la serpiente antigua? ¿Por qué? Bueno, ahí está la gloria de lo que les voy a decir. Este evangelio anunciado muchísimo tiempo antes se hizo palpable en un momento único de la historia, en el momento en que Dios fue manifestado en carne. Hermanos, este es un misterio profundo que yo creo que no hay palabras para predicarlo, pero tampoco nos vamos a quedar callados porque es algo tan glorioso. Quiero que veas, hermano, que este misterio nos habla de que el Señor venía a atacar un problema. Señor problema. Y déjenme decirles por qué nosotros no comulgamos, hermanos, con las iglesias que predican el evangelio de la prosperidad y que se enfocan en el yo. Les digo por qué, porque ellos dicen, ok, ven a la iglesia. ¿Tienes problemas económicos? Vamos a enfocarnos en eso. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Bueno, Dios te puede dar un matrimonio restaurado. ¿Tienes problemas con tu conducta? ¿Traes ansiedad y depresión? Ok, vamos a empezar a hablarte para que puedas salir de esa ansiedad y de esa depresión. Y luego vamos a trabajar en tu
desarrollo personal. ¿Qué es esto? Esto es del mundo. Ni las riquezas, ni el placer, ni la fama, ni la gloria van a dar plenitud al ser humano. El Señor no vino a arreglar estas cosas, hermano. El Señor no vino a decirle al joven rico, mira, qué bueno eres, sí, felicidades, entra en la gloria. No, el Señor vino a diagnosticar un problema. Y esto me lo van a entender muy bien los que estudian medicina, ¿verdad? Cuando tú vas al doctor con síntomas de algo, ¿sí? Vamos a suponer dolor de cabeza, y el doctor te dice, pues tómate 2 aspirinas, ahí está, y ya, se acabó el dolor de cabeza. Pero esa persona traía 180, hermano, de presión, ¿sí? ¿Y las aspirinas le ayudaron? Las aspirinas lo acabaron de matar, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que ver que el Señor no vino a atender síntomas, ¿sí? Ni manifestaciones del problema. El Señor vino a atacar el problema directamente, en el corazón del problema. El Señor vino y dijo, su problema es que en la caída, la relación que tenían con Dios fue quebrada. Y su naturaleza y la naturaleza de Dios quedaron enemistadas, porque ustedes son malos, transgresores, injustos, y Dios es bueno, santo y justo. ¿Cómo vamos a reconciliar eso? El Señor vino a atender ese gran problema y por eso fue manifestado en carne. Y esto es glorioso, hermanos, que la iniciativa para la salvación no podía comenzar conmigo. Yo podía hacer mis esfuerzos. Se los voy a ilustrar con un monte. Hay un monte, imaginen que hay un monte inmenso, ¿sí? Que podrías tardar en subirlo tal vez 200 años. Y no hay forma de subirlo en automóvil ni nada. Tiene que ser caminando, ¿sí? ¿Hasta dónde vas a llegar, hermano? ¿La cuarta parte? Vas a avanzar un poco, pero el monte está muy alto. Esa era nuestra terrible condición para alcanzar la gloria de Dios. No podíamos llegar, hermano. Era imposible. Todo se tenía que resolver en una sentencia. Pero Dios, hermanos, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, querido hermano, en nuestros delitos y nuestros pecados, el Señor vino y nos rescató. Dios fue manifestado en carne. Y vamos a leer una cita en Filipenses 2, del 6 al 8, por favor, busquen la cita. Y antes de leer la cita, déjame decirte algo, hermano. Se dice que en las iglesias de sana doctrina somos muy duros con el mensaje y que no predicamos el amor de Dios. Se dice que somos malos, que la gente está necesitada de una palabra de aliento y nosotros llegamos y les decimos algo pues en su contra, declaramos en su contra, ¿verdad? Pero hermanos, recordemos los falsos profetas. ¿Qué dicen estos falsos profetas? Paz, paz, paz. Y no hay paz. ¿Sí o no, hermano? Estos falsos profetas, decía un hermano en el Antiguo Testamento, yo no quiero ese profeta porque siempre me profetiza en mi contra. Tráiganme uno que me eche, que me diga lo que yo quiero oír. Y no nos quieren porque nosotros hablamos el evangelio y decimos, tú estás muerto, necesitas nacer de nuevo, tu naturaleza no produce la bondad. Y estamos predicando, diagnosticando el problema fundamental del hombre. ¿Y qué dice la gente? Ay, no, ustedes predican, me hacen sentir miserable, me hacen sentir pecador, me hacen sentir que soy una mala persona y que estoy condenado. No, yo mejor voy a una iglesia donde me digan cuán hermoso soy, cuán inteligente, cuán digno soy de mí mismo. Entonces, ¿ven el problema, hermanos? Nosotros estamos enfocándonos en un grave problema y estamos siendo francos al momento de diagnosticarlo. Y el problema es que está todo mal entendido. Nosotros predicamos el amor del Señor. ¿Qué mayor amor que cambiar nuestra naturaleza, que soplar vida, que darnos acceso a la vida eterna, darnos un nuevo nacimiento? Hermano, ¿crees que haya una deuda que sea más importante que eso? ¿Crees que haya un problema que tienes tú con tu novio, que tú quieres acercarte a la iglesia para que te lo resuelvan? Hermano, esos son manifestaciones de un grave problema que tienes y que si no lo resuelves vas a ser condenado.
necesitas nacer de nuevo. Ahora sí vamos a leer la cita. El cual, hablando del Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando está predicando Pablo en el pórtico de Salomón, les dice a los judíos: matasteis al autor de la vida. Y cuando van en el camino a Emaús, en Lucas, ya al final, que se acerca un forastero, era el Señor, y dice: ¿qué es esto que hablan? ¿Qué no sabes? ¿Qué no sabes las cosas que acontecieron? Que este Jesús de Nazaret, varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Oye, hermano, ¿a quién estás siguiendo? ¿Sí? ¿Quién es este que se humilló a sí mismo? Bueno, vamos otra vez a Génesis, ¿sí? El Dios que creó los cielos y la tierra, ¿sí? El que con la palabra, con su palabra, llama las cosas que no son, como si fueran. Luego dicen estas iglesias que tú puedes llamar las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? Llama ese carro que quieres, ese carro deportivo. No es, pero llámalo como si fuera. No. Dios hay atributos que no comparte. Y el Todopoderoso, el Señor, no lo comparte, ¿sí? Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él de la nada dijo: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y así fue demostrando su poder, demostrando su sabiduría en los astros, en el mar, en la tierra, en las plantas que brotaron, en la vida que de pronto surgió en los océanos, hermanos, en los sistemas tan complejos del ser humano. Los neurólogos todavía no acaban de entender la grandeza de la mente, del cerebro, ¿verdad, hermano? No acaban de entender esa gloria. Ese Dios sabio, hermanos, se humilló a sí mismo, ¿sí? Y la palabra, la alabanza que cantamos, que anduvo respirando el polvo de la tierra, hermano, eso debería de causar un choque en nuestra mente. ¿Cómo que el mundo por Él fue hecho, pero cómo que en el mundo estaba Él? ¿Cómo que el Dios que no pueden contener los cielos estaba contenido en el vientre de una muchachita virgen? Hermano, la gloria de la encarnación supera todas nuestras expectativas. ¿A quién estamos siguiendo? Bueno, al autor de la vida. Como dijo Josué, que le dijo a Felipe: ¿no me has reconocido? No estamos siguiendo a un simple hombre, queridos hermanos. Estamos siguiendo a Dios encarnado. Dios, el Señor. No crean que el Señor vino a nacer en Navidad. Si fue manifestado en carne, no nació allí fue manifestado. Pero el Señor le dice a los fariseos, antes de que Abraham fuese: yo soy, ¿sí? Yo soy. La preexistencia de Cristo, hermanos. Tenemos que saber que Él estaba con la gloria, con el Padre, pero que Él se encarnó. Pero que Él en todo momento no dejó de ser Dios. Y aún así tomó forma de siervo, forma de hombre, hermanos. Una vez le estaba predicando una muchachita y me decía, estábamos Adri y yo predicándole a una muchacha que trabaja con nosotros. Le estábamos diciendo pues la identidad de Cristo. Es que mira, el Señor con una palabra de su poder limpiaba a los leprosos. Con una palabra de autoridad de su boca resucitó a Lázaro, que ya tenía 4 días muerto. El Señor en una tempestad, con una palabra, calmó los vientos y calmó los mares. O sea, te estamos predicando el único camino, el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ella refutó y dijo, no, pero es que también hubo en la Ciudad de México una chamana que se llamaba Pachita, que con un cuchillo abría y sanaba a las personas que tenían tumores y que tenían males. Y esta Pachita era una mujer que decía que el emperador Moctezuma le ayudaba a hacer esas operaciones. Le digo, ok, bueno, vamos a hacer una comparación. Vamos a ver la doctrina de Pachita y las obras de la chamana, y vamos a ver las obras de Cristo. Hermano, no hay punto de comparación, no hay nadie como el Señor. Él es el principio, el fin, el que era, el que es, el que ha de regresar. Hermanos, la gloria de nuestro Señor Jesucristo
es incomparable con cualquier ser humano. Por eso no te preocupes si cae alguien, hermano, que tú considerabas grande. A veces nosotros tenemos la culpa por elevar al hombre tan arriba, cuando la palabra de Dios nos dice que tengamos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermanos. Tenemos que verlo a Él y tenemos que ver su gloria y tenemos que ver que este Dios poderoso se hizo carne, que se humilló, que se hizo semejante a los hombres, pero el Señor vino a algo. Así como Pablo le recuerda a la iglesia, oye, estás haciendo toda esta organización, pero hay un propósito. Te voy a dar 7 puntos, Timoteo. Bueno, así el Señor sabía a lo que venía. ¿Y a qué venía el Señor? ¿A qué venía? Venía a la cruz, ¿sí? Por eso cuando Pedro le dijo, Señor, no digas eso de ti, que en ninguna manera esto te acontezca, el Señor contestó, apártate de mí, Satanás, porque tienes la mirada puesta en las cosas terrenales. Hermanos, tenemos que entender que la crucifixión y la muerte del Señor y su sepultura no fueron un accidente. Él no fue un mártir, Él a eso vino, hermano. Vino a mostrarnos con su boca su doctrina, pero vino a derramar su sangre, porque Él es el pan de vida. Él es el pan de vida, y el que no come su carne y bebe su sangre no tiene vida eterna. Y Nicodemo le dice, ¿qué necesito? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor le dice, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo, a un religioso, y él entre la plática le dice, ¿cómo? Pues ahora sí que dime cómo, ¿no? ¿Cómo puede hacerse esto? Y ahorita vamos a decir la forma, el medio práctico de cómo podemos llegar a ser salvos. Mis queridos pastores que yo a veces leo, mis pastores de aquí de la iglesia, siempre tienen una estrategia. Un buen pastor siempre predica a todos como si no fueran cristianos, ¿sí? Porque nosotros no sabemos, hermano. Jonathan Edwards en Los afectos religiosos trata este problema. En la iglesia hay filas y filas de gente que no ha nacido de nuevo. Por eso Jonathan Edwards hace un estudio minucioso y dice, estas y estas no son experiencias de salvación reales. Y se pasa las primeras 80 páginas de su libro y luego nos revela las verdaderas evidencias y marcas de una salvación verdadera, ¿sí? ¿Para qué? Para que el pastor, parte de su trabajo es diagnosticar el problema principal. Tienes que preguntarte a ti mismo, hermano, ¿has nacido de nuevo? ¿Estás caminando en el poder de Dios? ¿Has superado la naturaleza corrupta? ¿Eres como Pablo, que tiene un antes y un después? ¿O simplemente no te encuentras? Justificado en espíritu, dice la palabra de Dios. ¿Cómo que el Señor fue justificado en espíritu? A veces no entendemos este texto. Nosotros necesitamos la justificación, declarados justos, la doctrina que les platiqué de la imputación, pero el Señor no tiene pecado. ¿Cómo que fue justificado? Ok, bueno, vamos al griego otra vez. Dikaios es una palabra griega que significa declarar justo a alguien, ¿sí? Pero diakoima es una variante de esta palabra que por implicación significa validar, vindicar, reconocer o glorificar, ¿sí? ¿Cuál es la justificación del Espíritu que estuvo con el Señor? Bueno, el Espíritu cuando inició su ministerio, pues lo validó. Podemos ver en Juan 1:32 cómo el Espíritu descendía en forma corporal de paloma y la voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En los 3 evangelios sinópticos, en el bautizo del Señor, el Espíritu desciende sobre él y comienza él su ministerio. Es la validación del Espíritu Santo. ¿Y qué podemos decir del Espíritu Santo con el Señor? Que vino a elevarlo, a glorificarlo, a validar su comienzo de su ministerio. Por eso dice justificado en espíritu. Se puede traducir como vindicado en espíritu. Pero ¿qué podemos decir del Espíritu Santo para nosotros? Bueno, es el que nos da vida. Es el que abre el corazón para que entre el Evangelio, para que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, su muerte, su sepultura y su resurrección, nosotros la podamos creer y podamos tener vida eterna. El Espíritu Santo tiene la función de desentrañar lo oculto de Dios para traerlo delante de los hermanos. El Espíritu Santo, su nombre nos dice, santifica al creyente, ¿sí? Santifica al creyente. Entonces, justificado en espíritu, visto
visto de los ángeles? ¿Qué podemos decir de los ángeles, hermanos? Desde el Génesis podemos ver cómo Abraham les dio de comer cabrito con pan cocido, ¿verdad? Desde Jacob podemos ver cómo vio la escalera, que dijo, cuán terrible es este lugar donde subían y bajaban los ángeles. Podemos ver estos dos ángeles que destruyeron Sodoma y Gomorra. Podemos ver el Señor con Natanael cuando le dice que de cierto te digo, Natanael, que vas a ver a los cielos abiertos y ángeles que descienden y suben sobre el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, si quieres ver cómo el Señor fue visto por los ángeles, léete el Evangelio de Lucas, cómo los ángeles se aparecían y a ellos les sobrecogía temor. No es de que ves un ángel y dices, qué bonito ángel, ¿eh? No, hermanos, ahí lo dijo Lewis, ¿verdad, Monse? De la experiencia luminosa, de que si tú ves un ángel, hermano, vas a caer como muerto. Cuando resucitó el Señor, los seres resplandecientes que se aparecieron, los centuriones quedaron ahí como muertos. Es una experiencia más allá de nuestra comprensión. Pero este glorioso evangelio no nomás es visto por nosotros los hombres, queridos hermanos. Huestes de ángeles están viendo este espectáculo. Huestes de ángeles están asombrados por la gloria del evangelio que nosotros estamos viviendo y que nosotros estamos predicando, hermanos. El Señor fue creído en el mundo y te voy a preguntar una cosa, hermano, ¿crees? ¿Crees en el Señor Jesucristo? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice el Señor en Isaías 45, mirad a mí y sed salvos. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo nazco de nuevo, Carlos? Bueno, tienes que mirarlo a Él. Así como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Y fue levantado en una montaña a las afueras de Jerusalén y todos le contemplaron, hermanos. Su propósito no era estar escondido, era exhibir este espectáculo grande delante de todos para que unos fueran condenados por su incredulidad y unos fueran salvados por haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Te pregunto, hermano, ¿crees? No necesitas intelecto elevado para creer, solo tienes que verlo y tienes que rendirte. Y si hay pecado en tu vida, hermano, y dices, creo, pero no dejas tu pecado, eres mentiroso. Si hay en tu vida negligencia, si vives de manera impía y dices, creo, pero no dejas ese estilo de vida, eres mentiroso. Si tú dices creo, pero aborreces a tu hermano, eres mentiroso. Si tú dices creo, pero no te sientes un pecador, ni has experimentado la convicción de pecado, sino sientes que eres una buena persona, eres mentiroso, hermano. Porque el que cree llega a sentir el peso del pecado. Y también cuando es transformado llega a sentir que sus pecados han sido perdonados, como el monje Lutero que lloraba y se debatía en la convicción de pecado, y hasta que entendió de que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y ahí vino la convicción y ahí vino la salvación. Hermano, ¿crees? ¿Crees que Dios se manifestó en carne? Para finalizar, vamos a hablar de que el Señor fue recibido arriba en gloria. Este es otro punto cardinal. ¿Cómo está eso, Carlos, de que el Señor fue recibido en gloria? Bueno, vamos a Hechos 1 del 6 al 11, por favor. Hechos 1 del 6 al 11. Dice así la palabra de Dios, la ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Irrevocablemente su ascensión evoca su regreso. Indiscutiblemente su ascensión evoca su regreso. Hermanos, algunos han dicho: ay, pues no viene Cristo, y no viene Cristo, y no viene Cristo. El Señor viene, hermano, porque estas palabras que estoy predicando de la Biblia son fieles y son verdaderas. Son palabras fieles, verdaderas, son palabras por las cuales vale la pena derramar sangre, sudor y lágrimas, hermano. Son las palabras más reales que jamás te puedas encontrar. Yo lo he experimentado leyendo a hermanos que han escrito libros, y es una cosa, pero cuando te sientas, te tiras al suelo a leer la palabra de Dios, hermano, hay una grande distancia. La palabra de Dios quebranta, la palabra de Dios penetra las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, hermano, y las intenciones del corazón. Por medio de la palabra de Dios viene la vida a los que habitan en la muerte. Por medio de la palabra de Dios, aquellos huesos secos de Ezequiel fueron revestidos de vida, hermano. Entonces es muy importante que sepas que el Señor va a regresar, y va a haber una generación que no gustará la muerte. Pero ¿qué crees, hermano? Hay otra parte, la mayoría, que sí va a degustar la muerte. No sabemos si nos va a tocar a nosotros, pero es muy probable que nos va a tocar, hermanos. Y dice la palabra de Dios que está establecido para todos, que muramos una sola vez, y después de esto el juicio. Hermano, quiero preguntarte: ¿estás listo para morir? ¿Tienes confianza en la sangre que fue derramada en el Monte Calvario? ¿Tienes confianza en que Él es la primicia de la resurrección, y que tú puedes decir como el apóstol: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Puedes apropiarte de este evangelio, hermano? ¿Puedes ir a enfrentar la muerte? Si el Señor en su soberana voluntad desata una persecución a la iglesia aquí, hermano, ¿vas a confesar a Cristo? ¿O vas a decir: bueno, en mi mente yo glorifico a Cristo, pero voy a declarar que lo niego porque si no me van a matar? Hermano, cuidado, porque Pedro dijo: aunque todos estos te dejaren, yo daré mi vida por ti. Darás mi vida por mí, dice el Señor. De cierto te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Entonces, hermano, hay que tener cuidado. Doria me platicó un testimonio del aeropuerto que él experimentó. Ya cuando te preguntan en un lugar hostil: ¿eres cristiano? Y tú sabes que tu vida depende de la respuesta, hermano. Ahí es donde el Señor nos muestra de verdad quiénes somos y nuestra identidad. Ahí es donde, hermanos, allá en Corea del Norte han tenido que reunirse. Ahí está el libro de Radical, donde el hermano platica los charcos de lágrimas en una cueva, hermanos, hundida ahí, en un servicio con las Biblias abiertas. Estaban ellos llorando porque decían los pastores: queremos pedirle al Señor que nos dé fuerzas, porque nos quieren quitar todo, nos quieren matar, nos quieren encarcelar. El hermano era de Estados Unidos y él estaba diciendo, cuando prendieron las luces, él tenía vergüenza porque él se congregaba en una iglesia, hermano, donde tenían carros muy costosos y un salón muy bonito, y esa experiencia que él tuvo lo avergonzó porque ellos estaban solo pidiendo misericordia de Dios en medio de la persecución. Entonces, hermanos, pues que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos fortalezca por medio de estos 7 puntos, y que el Señor nos haga fuertes por medio de su Espíritu Santo, para que no vivamos engañados, hermano. Y si tú andas mal, si te andas perdido, si andas en pecado, hermano, si andas viviendo en la impiedad, si no lees tu Biblia, si no oras, si estás actuando de manera religiosa, hermano, arrepiéntete. Porque tú no sabes si este va a ser el último día que vas a ver el sol, hermano.
El Señor dice que está establecido y que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Te pregunto otra vez, hermano, ¿estás listo para morir? Nosotros no tenemos pensamientos de muerte. Nosotros queremos vivir, queremos la vida. Pero también la muerte es una realidad. Y el único remedio, ¿sí?, es que nosotros podamos tener una nueva naturaleza, que se eleve a los cielos y que no terminemos en esas prisiones, ¿verdad?, eternas. Entonces, pues damos gracias a Dios por su palabra, hermanos. Vamos a orar.